Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio según Juan. Esta vez vamos a estar leyendo el capítulo número 7. Pero como siempre, antes de comenzar, vamos a ir a una oración al Padre para que nos dé entendimiento de la palabra. Oremos. Padre, en este día venimos delante de tu presencia, buscando de ti, Señor, buscando tu sabiduría, buscando, Señor, entendimiento. Te pedimos, Padre, que según leamos el capítulo número 7 del Evangelio de San Juan, que seas tú, Señor, dándonos esa claridad, que seas tú revelándonos tu palabra, que seas tú dándonos entendimiento, para que nosotros podamos conocerte mejor, para que podamos ver la vida de Cristo Jesús y para que podamos ser transformados por esa palabra que vamos a leer hoy. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con el versículo número 1. Perdón. Y esta sección se llama la fiesta de los tabernáculos. Y dice: después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas obras, muéstrale al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y es bien interesante porque vamos a ver que la idea de que Jesús es hijo único de María obviamente es falsa. Lo vimos en un episodio anterior, ¿no? Donde vimos que estaba Jesús con su madre María y sus hermanos de sangre de parte de madre, ¿no? Porque los hermanos de Jesús pues obviamente eran hermanos de María y de José, pero en este caso son hermanos de parte de mamá, de parte de María. Y lo interesante de esto es que aunque Jesús hacía milagros y todas esas cosas que hacía, sus hermanos no creían en él. Pues Jesucristo mismo dijo que nadie es profeta en su propia casa, ¿no? Y podemos ver cómo esto es realidad, en que sí, María cree en él, obviamente, porque le había sido revelado de parte de Dios a través del ángel, etcétera. Tuvo un hijo sin tener ninguna relación sexual. Obviamente sabía que Jesús es quien es él, ¿no? Pero en el caso de los hermanos de Jesús, sus hermanos menores, obviamente, Jesús siendo el primogénito, el mayor, no creían en él. Pero luego vamos a ver que después de su muerte y resurrección sí creyeron. Y tanto así que Santiago, en inglés le dicen James, fue el obispo o el pastor de la iglesia de Jerusalén, y tenemos sus escritos, ¿no? Tenemos la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Pero para que veamos que cada cual crea su tiempo, cada cual hay un tiempo, un tiempo específico para que cada uno de nosotros podamos creer, y necesitamos la intervención de Dios, necesitamos ver los milagros para que nosotros podamos entender y quitar este duro corazón de piedra y poner un corazón de carne. Seguimos con versículo número 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas, ¿no? Suban ustedes a la fiesta. Yo subo a esa fiesta. Yo no subo a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea, ¿no? Y una de las cosas que hacía Jesucristo es, al predicar la palabra, Jesucristo predica la verdad. Y la verdad es que las obras del mundo, las obras de las personas, ¿no? Que no están en Cristo, que son prácticamente casi todas en este momento, son obras que son malas a los ojos de Dios, ¿no? Significa que vienen con intenciones perversas o con intenciones torcidas. Vienen de personas que son que están apartadas de Dios, y por lo tanto Jesús lleva las reprende, ¿no? Las declara, las señala, y eso incomoda a las personas. Y Jesús, valga la pena aclarar que Jesús hace esto con el propósito de esas personas se arrepientan, ¿no? De igual forma, cuando nosotros predicamos el Evangelio y compartimos con las personas, sí, le dejamos saber que hay una naturaleza pecaminosa, que cada uno de nosotros hemos quebrantado la ley de Dios,
pero lo hacemos con un propósito de que vean la oscuridad, vean las tinieblas en las cuales ellos se encuentran y vean la luz de Cristo y vean la esperanza que hay en Cristo. Sigamos con la siguiente sección. Jesús sube a la fiesta en secreto. Versículo 10. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió. No abiertamente, sino lo hizo en secreto. Tenemos que acordar que el tiempo de Jesús todavía no era, ¿no? Esa semana donde Jesús es declarado Mesías y Rey de Israel, es al final, no es ahora. Jesús está evitando que eso suceda antes de tiempo. Versículo 11. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? ¿No? ¿Dónde está el que siempre está en el templo, el que siempre está profetizando, el que siempre está haciendo milagros, el que sana enfermos, etcétera? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por medio a los judíos, ¿no? Porque tenemos que recordar que el Sanhedrín, junto a los fariseos, ¿no? Que eran parte del Sanhedrín, estaban buscando a Jesús para matarle, estaban persiguiéndole. Y cualquier persona que se asocia a él, pues obviamente se convierte en un tipo de enemigo de esas personas. Continuamos con la próxima sección. Jesús enseña durante la fiesta. Dice, versículo 14. A la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Cuando alguien tiene amor por Dios y pasión por Dios, va a predicar la palabra, va a predicar el evangelio donde quiera que pueda. Le va a salir naturalmente. Y lo vemos en Jesús, ¿no? Él ama al Padre, él ama a Dios, él ama su palabra. Y donde quiera que él va, aunque su propósito era en secreto, su pasión por predicar la palabra, ¿verdad?, es mayor. Versículo 15. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber las letras sin haber estudiado? Jesús no había sido un estudiante de ninguno de los fariseos, no había sido un estudiante desde pequeño, como lo fue por ejemplo el apóstol Pablo. Sin embargo, la exposición de la palabra de Jesús era mayor que de ningún maestro. Lo hacía con autoridad, lo hacía con poder, lo hacía con conocimiento, con entendimiento y con propia interpretación. Por eso es que asombraba a la gente. El versículo 16. Jesús entonces le respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria pero aquel que busca la gloria del que envió es el verdadero y no hay ninguna injusticia en él. Cuando se predica la palabra del Señor, ¿a quién se está glorificando? Está glorificando a Dios, está glorificando al autor de esa palabra, ¿no? La fuente de esa palabra que es Dios. Y Jesucristo está haciendo eso, está dando lo que recibió del Padre para el beneficio del pueblo, para que la gente sepa la verdad. Y está glorificando al Padre a través de su obediencia, a través de la proclamación de la palabra. Versículo 19. ¿No les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué me quieren matar? Y es bien interesante en este versículo 19 que Jesucristo declara una verdad que está en toda la escritura, la vemos en el Antiguo Testamento, la vemos en el Nuevo Testamento. Es que no hay ni siquiera un justo, ni siquiera uno. No hay ninguno que cumpla la ley, no hay ninguno que busque de Dios. Y Él se lo dice en la cara, ninguno de ustedes, ni uno solo, ni siquiera el sumo sacerdote, cumple la ley de Moisés. Se la saben, la viven, ¿verdad? Llegan al punto de ser legalistas, pero ninguno la cumple. Sin embargo, Jesús cumple la ley. No quebranta ni un solo, ¿verdad?, mandamiento. Versículo 20. La multitud contestó, tienes un demonio. ¿Quién te quiere matar? Se sienten ofendidos por lo que Jesús les dijo. No cumplen la ley. En otras palabras, les dijo pecadores. Y eso es ofensivo, ¿no? Es ofensivo porque nosotros nos pensamos que somos buenas personas. Nosotros tenemos la idea de que muy adentro somos buenos.
Y Jesucristo, siendo Dios, nos revela la verdad. No somos buenos. Por eso es que Él tuvo que venir a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Porque si no hay ni siquiera un solo justo, ni siquiera uno, y todos somos culpables, tenemos que, en vez de responder de una manera abrupta, porque nos ofendió, porque nos sentimos mal cuando nos dijeron que somos pecadores, debemos leerlo de una forma diferente, con un corazón humilde, diciendo, ¿sabes qué? Tienes razón, yo he desobedecido a Dios, yo no vivo una vida de acuerdo a la palabra de Dios y por lo tanto debo arrepentirme. Y no solamente arrepentirme, sino creer en la persona de Cristo para que su acto, ¿verdad?, de sacrificio, donde Él derramó su sangre, donde pagó con su cuerpo, con su vida, sea aplicado a mí y yo pueda ser perdonado, justificado. Y la ira de Dios que estaba puesta sobre mi cabeza sea sobre Cristo y la justicia de Cristo sea sobre mí. Y ese intercambio perfecto es lo que queremos todos y anhelamos todo para tener paz para con Dios. Y si lo querían matar, ¿no? Ya hemos visto que los judíos, los fariseos, el Sanhedrín lo están buscando para matarlo. Eso sí es cierto lo que dijo Jesús, aunque los judíos lo nieguen. Versículo 21. Jesús le respondió, una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. So, fíjate cómo Jesucristo los confronta con su propia verdad. Están detrás de Jesucristo porque Jesucristo sanó a alguien en el día de reposo. Sin embargo, ellos circuncidan a los niños en el día de reposo. ¿Eso no es también alguna obra física? Lo que Jesucristo le está diciendo es que el hacer lo bueno, hacer la voluntad de Dios, aún en el día de reposo, no es malo. No podemos ser legalistas. Versículo 23. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? No juzguen por apariencia, sino juzguen con juicio justo. Fíjense que el juzgar no es malo. El juzgar no es malo. Lo que es malo es hacerlo injustamente. ¿Verdad? Lo que es propio para Jesús también es propio para ellos. Y lo que es propio para ellos es propio para Jesús. Porque la ley debe aplicar a todos por igual. Entonces algunos de Jerusalén decían, ¿no es este aquel que procuran matar? Y vean, habla en público y no les dice nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? La población ya sabía lo que estaba pasando. La población sabían que Él era el Cristo, ¿no? Pero no había una confirmación de parte del gobierno. Había muchas personas que opinaban que sí, otros que no, pero no había algo claro y preciso. Pero sí, ese era el ambiente, esa era la palabra, ese era el chisme del día, vamos a ponerlo así, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Entonces siempre buscan excusas para no creer. Jesús, entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en voz alta, ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen, que es el Padre. Y yo lo conozco porque procedo de Él y Él me envió. Entonces Jesucristo, ¿qué hace? Le contesta su argumento y lo hacen públicamente y en voz alta. En otras palabras, han visto los milagros, han visto la palabra, han visto la profecía, han visto que yo cumplo las cosas y saben de dónde yo vengo. El problema es que no quieren creer, no desean creer. Versículo 30. Procuraban pues aprender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Nadie puede contra Dios. Lo que está establecido de parte de Dios, ahí estará. No importa la voluntad del hombre, la voluntad de Dios se cumple por encima de todas las cosas. Pero muchos de la multitud creyeron en Él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso habrá más señales de las que éste ha hecho?
¿Qué están haciendo? Están reconociendo que Jesucristo ha hecho todas las señales necesarias y posibles para declarar y confirmar que Él es el Cristo. O sea, en otras palabras, ¿qué más podrá ser el Cristo cuando venga? ¿No? Ya Jesucristo lo había confirmado, y aún después de este capítulo vamos a ver que va a hacer más señales aún. Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran, ¿verdad? Para que lo apresaran. Pero Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán. Y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa irse este que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté ustedes no podrán ir. Jesucristo estaba hablando de que Él iba a ascender al Padre, Él iba a resucitar, iba a ir al cielo, iba a ir a la presencia del Padre. Pero estos fariseos, estas personas que estaban persiguiendo a Cristo, que no quieren creer, que no se arrepienten, nunca van a poder estar con el Señor. Porque aún después de la muerte van a ser enjuiciados, hallados culpables y enviados a la separación eterna en el lago de fuego y azufre. Entonces Jesucristo estaba diciendo una verdad, pero también estaba profetizando lo que iba a suceder. Y ahora viene la sección que se llama la gran invitación, versículo 37. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó a alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Recuerdan lo que él le dijo a la samaritana? La agua que yo te doy es eterna, y de una vez la tomes, de ti brotará un manantial de agua. En otras palabras, esa vida eterna que Dios da es para siempre y nunca tiene fin. Es agua viva, no es agua muerta. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Va a llegar un tiempo en la vida de esta historia que Jesucristo va a ascender al cielo, y una vez Jesucristo asciende, Él envía el Espíritu Santo a los creyentes, ¿no? Y ese es el famoso día del Pentecostés, donde de ahí en adelante el Espíritu Santo habita en los creyentes, en cada una de las personas que han creído y puesto su fe en Cristo Jesús. Versículo 40. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No había dicho la Escritura que el Cristo viene de descendencia de David y de Belén, la aldea donde era David? Así como surgió una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Recuérdese que no era el tiempo de Jesús todavía. Número 1. Número 2. Jesucristo sí cumplió la profecía, ¿no? Porque Jesucristo nació ¿dónde? En Belén, en la ciudad de David. Descendiente de David, porque tanto José como María, los dos, eran descendientes del linaje de David. Lo que pasa es que, ¿qué pasó? Jesucristo nace en Belén, huye a Egipto porque había una persecución de rey Herodes para matarlo. Después que se calma la cosa porque el rey Herodes se muere, entonces José regresa a su ciudad donde él vivía antes, que era en Nazaret, y Jesucristo crece y vive, ¿verdad?, toda su vida en Nazaret. Y se llama Jesucristo de Nazaret porque proviene de Nazaret. Pero no significa que nació en Nazaret, sino sabemos que nació en Belén, cumpliendo así la profecía del Cristo. Los guardias confundidos, en la próxima sección, versículo 45. Entonces los guardias vinieron, y los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. ¿Por qué? Porque él no es simplemente un hombre. Él es hombre y él es Dios. Él no simplemente conoce la palabra,
Él es la palabra. Él sabe lo que significa. Él tiene la autoridad de la palabra. Por lo tanto, la enseñanza y la proclamación de la palabra de Jesús va a ser muy diferente a la de cualquier hombre como nosotros. Entonces los fariseos le contestaron, ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley un hombre a menos que se le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de la Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Nicodemo está tratando de ser justo y está tratando de que ellos escuchen la verdad de Jesús, ¿verdad? Porque no es correcto enjuiciar y hallar culpable a alguien que no ha pasado por un juicio. Y Nicodemo está tratando de que eso suceda, para que no solamente se haga justicia, sino para que escuchen la palabra y la verdad de Jesús, el testimonio de Jesús. Y con eso terminamos este capítulo número 7. Vamos viendo cómo se está desarrollando este tema, ¿no? Ya Jesucristo tiene muchos enemigos, tiene muchos seguidores, ha declarado grandes verdades que solamente Dios conoce, ¿no? Y en el capítulo número 8 vamos a ver cómo sigue esta historia hasta que lleguemos al último capítulo de este libro. Que el Señor les bendiga, sigan meditando en la palabra, sigan proclamando el Evangelio, y si aún no has dado ese paso de fe, mi amigo o mi amiga que me escuchas, hoy es el momento que debes hacerlo. No esperes a mañana. Cree en Jesús, cree en lo que estás leyendo, porque esto es verdad. Esta verdad no solamente digo yo que es verdad, sino que ha sido verificada por cientos y miles de testigos, porque todas estas historias, todas tuvieron testigos, todas tuvieron verificación de personas que estuvieron allí y vieron cómo eso sucede. Si no fuera así, los sacerdotes no estuvieran locos por matar a Jesús, porque ha habido miles y miles de testigos que han observado que Cristo transforma el agua en vino, que Cristo profetiza lo que no se declara lo que no se ve, que Cristo sana enfermos, que Cristo resucita muertos, y lo vamos a ver cuando hablamos de Lázaro. Y ninguna de estas acusaciones y ninguna de estas personas está diciendo que eso que hizo Jesucristo es falso. No, dicen que es correcto, que sí, que Él lo hace, que es un profeta. Lo que están negando y activamente rechazando por su condición pecaminosa y su corazón de piedra es que Jesucristo es el Mesías, es el Cristo, es el Hijo de Dios, por lo tanto es Dios. ¿Verdad? Eso es lo que ellos están utilizando como justificación para poder matarlo bajo la ley, que dice que si uno es blasfemo en contra de Dios, merece la pena de muerte. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esta historia y vamos a ver cómo llega a su final. Que el Señor los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Bye.